Bueno, listo. Continuando con lo que veníamos haciendo anteriormente, el indicador 5, venimos acá al indicador 6. Como tal, dar las retroalimentaciones respectivas con un ejercicio práctico que tenemos acá, asociado con lo que son las leyes de Newton, ¿bien? Y lo haremos. O sea, tenemos tres leyes de Newton principales. ¿Saben? Tres leyes de Newton que son las tres que son. La primera ley de Newton es la que se asocia a los cuerpos que están en equilibrio, en reposo, que están estáticos, sin movimiento. Cuando los cuerpos se encuentran en este estado, un cuerpo que está en equilibrio puede estar en reposo, es decir, en movimiento, o puede estar en movimiento pero con velocidad constante. Entonces, son las dos condiciones que se dan para esa primera ley. Listo. Para esa primera ley tenemos cuerpos que están allí en reposo o que se encuentran en movimiento con velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que este caso que tenemos acá como tal está haciendo parte o está cumpliendo lo que viene siendo esa ley, esa primera ley de Newton. Tenemos acá un problema que nos dice, el peso de una caja es de 400 newton. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determinar primero las fuerzas que actúan sobre la caja y luego la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Eso quiere decir que esa caja, pese a que está siendo está siendo sometida a fuerzas externas que podrían acelerarla, no lo está, sino que va con velocidad constante. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos sugiere este problema, son las condiciones que este problema nos está dando. ¿Cuál es la segunda ley? La segunda ley es la que se asocia a cuerpos que están sometidos a fuerzas que hacen que él se encuentre en aceleración. Por ejemplo, si esa fuerza fuera muy grande, quizás ya ese cuerpo no iría con una velocidad constante, sino que podría él estar aumentando su velocidad con el tiempo. O al revés, que esté bajando su velocidad con el tiempo. En ambos casos, el cuerpo estaría allí en aceleración. Primero en aceleración o en desaceleración, que es cuando se está frenando. Pero en este caso solo tenemos el cuerpo que está allí en velocidad constante. Entonces, de ahí partiremos en nuestro análisis. Las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo son las mismas de ahorita, el peso. Ahora hay una fuerza de tensión que viene a ser la fuerza motora en este caso. Tenemos la fuerza normal y la fuerza de fricción. Son las cuatro fuerzas que influyen aquí directamente sobre esa caja. En una menor medida, como les comentaba anteriormente, el viento ejerce una resistencia, pero puede ser muy mínima aquí, hasta el punto que la podemos ignorar. Entonces, en la mayoría de ejercicios, la fuerza o resistencia del viento la vamos a ignorar, solo para efectos de análisis. Pero valga la redundancia allí de que va a ser, de que en la vida realmente eso influye y a veces bastante. Entonces, esas son las partes que corresponden a la primera parte, al inciso A. Peso, tensión normal y fuerza de fricción son las fuerzas que actúan sobre la caja y esas serían las respuestas allí. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la fuerza normal? Ese sería el inciso número B. ¿Cómo nosotros calcularíamos allí esa fuerza normal? Vamos a escribir aquí normal. Es la fuerza que la superficie ejerce sobre los cuerpos que están apoyados en esa superficie. Listo. Tenemos que hacer a partir de ahora un diagrama de cuerpo libre. Colocamos aquí una en nuestra caja, la caja de
esa que les estoy mostrando allá, y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Esas fuerzas que nosotros identificamos las ubicamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. La fuerza normal va dirigida hacia arriba, ¿cierto? Ahí lo ubicamos. La fuerza de tensión tendría una dirección diagonal allí. Vamos a dejarla así de momento. El peso va dirigido hacia abajo. Y la fuerza de fricción iría en el sentido contrario al movimiento, que en este caso sería hacia la izquierda. Pero ¿qué tenemos aquí ahora? Tenemos para la fuerza de tensión una fuerza que está siendo inclinada. Y cuando tenemos esos casos donde hay una fuerza que está inclinada, lo que tenemos acá es un valor de fuerza que está ejerciendo fuerzas en ambas direcciones, tanto en Y como en X. Eso quiere decir que esa tensión, vamos a nombrarla, esta la vamos a llamar T, a esta la vamos a llamar N, W y a esta FR. Listo. Aquí tenemos nuestro caso. Miren, esa fuerza T se compone por dos componentes, valga la redundancia. Ella está dividida en dos componentes. Uno en el eje horizontal, TX, y uno en el eje vertical, que vendría siendo TY. Entonces esa fuerza de tensión ejerce aquí un efecto o causa un efecto en ambas direcciones. La fuerza TX iría dirigida en este sentido hacia la derecha y la fuerza TY estaría dirigida en el sentido vertical así. Entonces de esa forma se pueden descomponer ambas fuerzas. Si queremos nosotros hallar la fuerza normal, tenemos que tener en cuenta esa primera ley de Newton, de la que veníamos hablando inicialmente. Bien. Y se calcularía de la siguiente forma. Como sabemos que verticalmente ella no se está moviendo, ella se encuentra en reposo ahí verticalmente, es decir, ella no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que ella solo se mueve hacia la derecha con velocidad constante, pero de arriba abajo no se está moviendo, es decir, se encuentra en reposo. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y vendría a ser igual a cero, porque se encuentra en reposo en ese movimiento vertical allí. Listo, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen verticalmente? Serían la fuerza normal, que es positiva porque va hacia arriba según la convención. Tenemos el peso que va dirigido hacia abajo. Y tenemos también ahora la suma de una componente de la tensión, que es la componente vertical que va dirigida hacia arriba. ¿Listo? Y esas serían las tres fuerzas que hay verticales en el diagrama de cuerpo libre. Esto sería igual a cero. ¿Listo? Y así se hallaría. Ahora, a nosotros nos dicen cuál es la fuerza que el hombre está ejerciendo. Ese hombre está ejerciendo una fuerza de 200 newton. Es decir, la fuerza de tensión T va a ser igual a 200 newton. Vamos a escribirlo por acá. Esa fuerza de tensión T va a ser igual a 200 newton. Entonces la duda que nos quedaría es ¿a qué es igual TY? Para nosotros saber eso, nosotros hacemos uso de algo que quizás han visto antes y eso se llama, que son los famosos allí triángulos rectángulos. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahí, un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo nosotros tenemos o podemos ver algunas relaciones que se llaman funciones trigonométricas. Nos dicen que el ángulo que forma esa fuerza de tensión con la horizontal es de 30 grados.
nosotros ya conocemos el valor de t. Sabemos que este es tx y que este es ty. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿cuál función trigonométrica nos serviría a nosotros para encontrar ty? Si sabemos que ese ángulo que está allí es el de 30 grados. ¿Qué me puede ayudar allí? Coméntenme cuáles son las funciones trigonométricas que usan o conocen allí hasta el momento. Por ejemplo, Mariana, ¿qué funciones trigonométricas o qué función trigonométrica crees que se podría usar en este momento? Nada, ¿no? Listo, listo. O te cambio la pregunta, ¿qué funciones trigonométricas conoces dentro de un triángulo rectángulo? Te va a ayudar eso de seno, coseno, lo han escuchado antes. Tangente, cosecante. O sea, sí me acuerdo, pero no me acuerdo cómo es el nombre. Listo, listo. Ahí les voy a ayudar con eso. Eso lo deben ir recordando porque es importante acá para lo que viene en física y ya los años posteriores ustedes van a usar esto todo el tiempo. Entonces, la función trigonométrica. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? El seno, coseno, tangente. Tenemos la secante, cosecante y cotangente. Son las funciones trigonométricas que se usan con los triángulos rectángulos. En física usamos solo las tres primeras, porque las otras son valores inversos de esas tres, que son el seno, coseno y tangente. Esas son las funciones que se usan acá en física. Bien, a modo de recordarles allí, la función del seno, el seno de un ángulo, vamos a borrar que esa quedó bien fea. El seno de un ángulo, vamos a llamarlo el ángulo de 30, ese que está ahí, es igual a ¿qué? A opuesto sobre hipotenusa. Al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Esos serían allí, esa sería la función del seno, como tal. Pero eso de hipotenusa, ¿cuáles creen ustedes que serán la hipotenusa de ese triángulo rectángulo allí? De esos tres lados, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Mm? La hipotenusa viene a ser el lado más largo, ¿cierto? ¿Cuál para ustedes sería allí la hipotenusa de los tres lados? Vamos a preguntarle al señor Barreto. Barreto, para ti, ¿cuál sería la hipotenusa? No sé, profe. Ok, vamos a preguntarle a Mariana. Adelante, Mariana. La carta simbolizada con la letra T, creo que es la tensión, si no estoy mal. Sí, es correcto, esa sería la hipotenusa. Bien, eso lo deben recordar. Es muy importante, para que anoten ahí repasar triángulo, rectángulo, funciones trigonométricas. De todas formas, yo los voy a estar ahí apoyando en eso, ¿bien? Bien, la hipotenusa es el lado más largo de eso. Eso ustedes lo vieron cuando vieron eso de teorema de Pitágoras. Ustedes ahí conocieron cuál era el adyacente, cuál era el cateto opuesto, la hipotenusa. Ahí escucharon eso de qué son los catetos, son los lados de un triángulo. Entonces, esa relación que existe en un triángulo rectángulo entre el opuesto y la hipotenusa es el que se llama seno del ángulo. ¿Bien? Para ese ángulo de 30 grados, el lado opuesto viene a ser el que está al frente de él. Viene a ser TY. Ese es el que está opuesto y el que está adyacente, el que está pegadito del lado acá abajo. Ese viene a ser el adyacente. Entonces, si nosotros queremos encontrar TY, lo que hacemos es aplicar esa función del seno de 30.
Sí, eso es lo que nosotros hacemos, aplicar ese concepto del seno de 30 allí para encontrar TY. El seno de 30 viene a ser igual al opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es TY y la hipotenusa es T, tal como nos dijo Mariana. Listo, entonces, ¿qué hacemos ahora? Despejamos TY. Si T está dividiendo del lado derecho de la ecuación, lo que pasaría del otro lado es a multiplicar. Entonces nos quedaría T que multiplica seno de 30 y eso será igual a TY. Listo, así se hallaría. Ahora, como nosotros sabemos que T es igual a 200 newton, eso lo multiplicamos por seno de 30 y ese sería igual a, y eso daría el resultado del valor de TY. El resultado de esa multiplicación de 200 por seno de 30, recuerden que para las próximas ocasiones deben tener su calculadora a la mano, el resultado allí sería 100 newton. Después de haber hecho todo eso, vamos a borrar esta parte aquí. Vamos a ubicar acá. TY sería igual a 100 newton. Y así se hallaría. Ese sería el valor de TY. Entonces volvemos acá al análisis inicial de la sumatoria de fuerzas del eje vertical para encontrar la fuerza normal. Entonces hacemos lo mismo. Despejamos lo que es la fuerza normal aquí. W como está restando pasa del otro lado sumando, es decir, pasa positivo. Y TY como está sumando de ese lado pasa restando ahora. La fuerza normal vendría siendo igual a el peso que nos dicen que es de 400 newton. En el problema le restamos los 100 newton de TY y eso nos daría un resultado. Vamos a ubicarlo un poco más arriba. Eso nos da un resultado de que N es igual a 300 newton. Y así es como se hallaría esa fuerza normal. ¿Listo? Como tal, así se encontraría esa fuerza normal. Ahora nos queda encontrar lo que es la fuerza de rozamiento, que es la segunda pregunta que nos hacen allí. Vamos a ubicar un poco mejor esto para que nos dé el espacio. Listo. Para encontrar esa fuerza de fricción, ahora lo que nosotros hacemos es hacer el análisis de fuerzas en el eje horizontal, que es donde está ubicada allí esa fuerza de fricción. Lo mismo, sabemos que como se está moviendo con velocidad constante, ahí la sumatoria de fuerzas en X sería igual a 0. En X, ¿qué tenemos nosotros? Solo tenemos la componente Tx que va hacia el lado positivo y tenemos a la fuerza de fricción que va en el sentido opuesto al movimiento, que en este caso sería hacia la izquierda. Fr hacia la izquierda. Y eso sería igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que Tx
es igual a FR. Entonces, solo tendríamos nosotros que encontrar cuál es ese valor de Tx. ¿Bien? Para nosotros encontrar Tx, volvemos acá al triángulo rectángulo. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una función trigonométrica que nos sirva para encontrarlo, ¿bien? Acá esto es Ty. Esa función trigonométrica ahora, la que nosotros queremos buscar para encontrar Tx, es la del coseno. El coseno de un ángulo, en este caso de 30 grados, sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hacemos la división allí sobre la hipotenusa. Entonces, yo les pregunto ahora, muchachos, ¿cuáles creen ustedes que sería ese cateto adyacente allí? A preguntarle a Rose. Rose, ¿cuál sería para ti el cateto adyacente? El cateto adyacente al ángulo de 30 grados. El que está ahí pegadito a él, ¿cuál sería? El Ty. TY es el que está opuesto, o sea, el que está del otro lado. O sea, yo te pregunto el que está adyacente, ahí pegadito al ángulo de 30 grados. ¿Cuáles son los dos lados que están pegados a ese ángulo de 30? El T y el Tx. El T y el Tx. Ya sabemos que el T es la hipotenusa. Entonces, el otro lado siempre va a ser el cateto adyacente al ángulo. Ya no puede ser la hipotenusa porque la hipotenusa es hipotenusa. Entonces, Tx vendría a ser allí es el cateto adyacente. ¿Listo? Ese vendría a ser Tx es el cateto adyacente. Entonces, tenemos que el coseno de 30 es igual a Tx sobre T. Y hacemos lo mismo ahorita, despejamos. Entonces, hacemos T que multiplica allí al coseno de 30. Sería igual a Tx. Sabemos que T es igual a 200 newton. Multiplicamos acá 200 newton por el coseno de 30. Y eso nos daría el valor de Tx. Entonces, realizando este procedimiento y realizando eso en la calculadora, por coseno de 30, encontramos que Tx es igual a 173.205 newton. Y ese sería el valor de Tx ahora. Ya con ese valor de Tx, lo que hacemos nosotros es reemplazar. Como queremos hallar la fuerza de fricción y sabemos que es igual, reemplazamos y decimos acá que Fr finalmente viene a ser igual a 173,205 newton. Y así hallaríamos esa fuerza de fricción. Esa sería la segunda respuesta. Entonces, la fuerza normal es de 300 newton y la fuerza de fricción sería igual a 173.205 newton. De esa forma nosotros hallaríamos allí los valores que está pidiendo el problema. Listo, básicamente eso sería todo. Entonces me gustaría saber sobre el contenido que hemos visto ahora, si tienen alguna duda o quieran reforzar alguna parte. ¿Cómo se sienten ahí con eso de la hipotenusa y todo eso?
sea, yo siento que ustedes saben que es la normal, que tienen todos esos aspectos claros, pero veo que tienen allí de pronto algunas dificultades con lo que es ese triángulo rectángulo. No sé si estoy equivocado, ¿no? Ustedes me dirán allí si tienen de pronto que hacer el repasito allí con las funciones de seno y coseno. ¿Mm? Por ejemplo, calculadoras que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, yo compré esta. No sé si la puedan ver desde donde yo estoy grabando mi video. Miren. Yo compré esta. ¿Qué calculadoras usan ustedes así? Yo les recomiendo que usen esta. Esta de verdad es bastante práctica. Y esta vale como 21,000 pesos, algo así. La otra vale prácticamente lo mismo. Y lo necesitan. O otras opciones que utilicen el celular o que utilicen algunas páginas que también hacen esos cálculos. Pero digamos que es cómodo, bastante cómodo cuando uno está realizando el ejercicio a mano, tener la calculadora allí. Miren a Mariana tiene ahí la versión anterior a esa calculadora, que también es muy útil. Ya hay unas teclas que se llaman S y N y COS, ambas son las funciones de seno y coseno. Entonces, sí quisiera que repasara un poco ese aspecto allí de lo que son esas funciones trigonométricas que prueben calculando valores de TX, valores de TY. Bien, que hagan ese repasito allí porque es muy importante para nosotros acá. Adelante, Diana. Diana está alzando la mano allí. Adelante, Diana. Profe, yo tengo una duda acerca del procedimiento. Adelante. En la guía que usted nos envió, ¿Sí? hay un procedimiento muy distinto al que usted nos explicó hoy. O sea, ¿cualquiera de los dos es válido? Sí, cualquiera de los dos es válido. Es lo mismo, o sea, sí, básicamente es lo mismo. El ejemplo, acá colocamos un procedimiento distinto acá para que vieran ahí el procedimiento, pero todos los caminos deben de llevar a las mismas respuestas, ¿bien? No hay, en física y en matemáticas, no hay un camino cerrado que se deba hacer así de cierta forma para llegar a la respuesta. Si ustedes plantean los ejercicios de una forma correcta, ustedes van a llegar a las respuestas que son. Entonces, no hay un camino cerrado en el que hay una camisa de fuerza en el que ustedes tengan que hacer algo en específico para llegar ahí a la respuesta, ¿no? ¿Listo? Entonces, no, Diana, no es obligación hacerlo así, no es obligación hacerlo como en la guía. Cualquiera de las dos está bien. Y si de pronto se les ocurre hacerlo de otra forma, si lo plantean bien, también lo pueden hacer. Ya, y son dos caminos diferentes. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Les recomiendo que busquen eso de las funciones trigonométricas. Escriban así, funciones trigonométricas. En internet les van a aparecer allí ejercicios básicos de cálculo. Ustedes pueden con la calculadora empezar a hacer sus análisis allí. Ya, lo importante es que acá planteen bien el triángulo, que esté X, que esté Y. Eso mismo, ahora también me preguntaban en otro curso que si la tensión siempre va a ser así. Yo les decía que no, la tensión puede ir horizontal, la fuerza de fricción puede ir diagonal, la normal puede ir diagonal. O sea, la única que siempre va a ser fija en dirección puede que sea el peso. Entonces, nada, muchachos, creo que eso sería todo así por hoy. Vamos a tomar la asistencia final allí. Si tienen alguna otra duda, me pueden comentar aquí enseguida antes de finalizar. ¿Les quedó clara sí la clase de hoy? Sí siento que deben reforzar esa parte de las funciones trigonométricas, pero en lo demás los veo bien ahí bien.